Perfecto. Bueno, y como les decía, para mí es un gusto que estemos acá conectadas. Algunas pues ya nos conocemos acá. Este es un grupo, ministerio llamado Mujer Virtuosa. Quien sea la primera vez que esté por acá, por favor, coméntelo en el chat para saludarlas. Geraldine dice que por acá, y bueno, para mí es un gusto poder estar acá con todas ustedes. Como les decía al inicio, recién estaba saludando a las primeras que se unen a este grupo, o más bien a esta enseñanza. En mi corazón el Señor dictaba hablar, estudiar sobre este tema. Y es por eso que en conversaciones con la profe, que ustedes ya, la mayoría de ustedes conocen, le pedí favor que nos pueda acompañar y es que por eso ella nos acompañará el día de mañana. Pero como todos los jueves, nosotras, como este grupo de fe, Mujer Virtuosa, tenemos nuestros estudios bíblicos, a la cual desde ya les hago la cordial invitación. Y para eso me gustaría como presentarme, que sepan un poquito de mí, ¿verdad? O sepan más bien cómo es que se inició Mujer Virtuosa antes de ir al tema por el que todas estamos acá en esta tarde. Y bueno, yo les puedo decir así en resumen y en poquitas palabras que bueno, mi nombre es Urania, algunas me conocen también por mi segundo nombre que es Andrea, pero la mayoría me dice Urania. Soy una hija de Dios, bendecida, redimida, perdonada para la gloria del Señor, una mujer casada con dos hijos, ya jóvenes adultos, y ahí por el 2008 fue que yo me empecé a congregar en una iglesia cristiana acá en Estados Unidos. No fue hasta el 2014 que yo recibí al Señor como mi Salvador, pero fue años después, justo después de la pandemia, cuando, y yo creo que tengo que decir también para la gloria de Dios, que despuesito de la pandemia fue que yo tuve lo que es la revelación de la palabra del Señor y convicción de pecado. No fue justamente como si ustedes si están escuchando, no fue enseguida cuando recibí al Señor, sino fue ha sido un caminar con el Señor. Y desde la pandemia para acá les puedo decir que ha sido un caminar, me enamoré del Señor y es por eso que he querido aprender cada día más de Él, lo que me llevó a crear un grupo de fe, por esa sed, por ese deseo de seguir aprendiendo junto con mujeres que quieran aumentar su fe. Así que es así como el Señor me permitió crear este grupo llamado Mujer Virtuosa. Fue ahí más o menos, yo creo que por el 2021, 22 creo que fue que se empezó a crear este grupo. Y bueno, desde ahí empezamos a crecer. Este grupo ha sido como que por referencia. Y quiero invitar a una amiga, a una prima, y así es como ha ido creciendo este grupo para la gloria de Dios. Así que en este grupo, además de juntarnos, como les decía, juntarnos todos los jueves por la tarde a estudiar la palabra, entre otras actividades, bueno, en este grupo tendrán una mano amiga, alguien que levante sus brazos en oración para cuando lo necesitamos. Y realmente yo creo que acá les podrán contar que ha sido de bendición. Aprendemos, como les decía, mi lema es crecemos juntas y vamos de la mano creciendo espiritualmente de la mano del Señor. Así que realmente les damos la más cordial bienvenida a las que son nuevas acá, las que están por acá primera vez. Y aquí veo que en el chat les están dando también algunas la bienvenida, así que bienvenidas a todas. Y bueno, terminando de decirles un poquito de mí, ¿qué más? Pues venimos acá a lo que queremos aprender, cómo ungir tu casa y tu familia. Y yo lo quiero hacer de una manera práctica. Para que ustedes sepan, en Mujer Virtuosa me gusta tener su apoyo, es decir, pueden abrir su micrófono. Soy de la dinámica es que muchas veces, bueno, todas las enseñanzas las llevamos a la palabra de Dios, claro está. Entonces, esta vez vamos a hacerlo de una manera práctica, con 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde o por qué o para qué? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué o para qué? Esas dos, por qué y para qué, vienen juntas. Se podrían ser 6, pero las dividí en 5.
Ah, claro está, el título de la enseñanza es cómo ungir tu casa, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir descubriendo conforme vamos leyendo la palabra del Señor para entender. Pero para mí es muy importante que cuando nosotros aprendamos un concepto, algo que es bíblico, ¿verdad? Porque si estamos hablando de ungir, vamos a hablar, vamos a la sana doctrina, lo que significa que vamos a buscar de la palabra para rectificar, para que nos confronte, para que nos enseñe como tal lo que es este concepto de ungir, de dónde viene, y quizá ya muchos han escuchado acerca de la unción y demás, pero como les digo, me gusta ir como desde el principio, así vamos desglosando la enseñanza y vamos aprendiendo. Así que, para empezar, bueno, pues, ¿qué es ungir? Ungir es, denme un momento, acá me está marcando algo, que no sé qué es, disculpe, ahí está. Bueno, pues les decía, gracias, disculpen. Les decía que, bueno, que para empezar, ¿qué es ungir? Ungir, bueno, la palabra ungir significa derramar, ¿verdad? Significa frotar o untar aceite sobre una persona o una cosa o un objeto como símbolo de dedicación a Dios. Lo voy a volver a repetir porque sé que hay algunas que están anotando. Así vuelvo y repito, siéntanse cómodas, tengan toda la disposición de su corazón para poder aprender, porque para eso venimos acá. Así que la palabra ungir significa derramar, frotar o untar aceite, ¿verdad? Es un líquido, porque ahorita vamos a ir viendo que no necesariamente puede ser un líquido, pero hablando bíblicamente así lo vamos a ir viendo, que sí es el aceite es lo que se usaba para ungir a una persona o un objeto como símbolo de dedicación a Dios. En otras palabras, apartado para Dios. Eso es lo que significa ungir. Es una representación de que estamos apartando la persona o una cosa, en este caso cuando estamos hablando de nuestra casa, apartándola para el Señor. La unción se usaba en ceremonias religiosas, ya sea, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir a la palabra del Señor para ir leyendo eso. La unción se usaba para las ceremonias religiosas, para consagrar reyes, sacerdotes y profetas, y de la misma manera también para ungir utensilios en el templo. Cuando estamos hablando del templo, estamos todo hablándolo en el Antiguo Testamento. Incluso también ya en el Nuevo Testamento ya se usaba la unción, sí, la unción, ungir a las personas para la sanación de los enfermos. La palabra Kadash, así como se escucha con K, Kadash significa santificar, consagrar o apartar. Kadash, así como lo escriben. K-A-D-A-S-H, Kadash, que significa santificar, consagrar y apartar, que esa es la palabra en hebreo. Ahora bien, ah, como les decía, ¿verdad? Para poder entender lo que es la unción, también les quiero decir lo que significa, qué simboliza, perdón, qué simboliza la unción. Y acá tomé unas 3 puntos, o sea, como que lo más revelante para lo que significa la unción y simboliza. Dios lo aparta para él, ya sea la persona o el objeto, para su propósito santo. Es decir, Dios lo aparta, lo reserva a la persona o el objeto para su propósito santo. También simboliza que la presencia de Dios está con la persona o en este caso nuestra casa. Que la presencia de Dios está con nosotros. Y por último, simboliza también que pertenece a Dios y se ha entregado por completo a su cuidado. Así que si nosotras
conscientemente sabemos, ¿verdad? Y tenemos un deseo de ungir nuestra casa y nuestra familia, nosotros vamos a saber lo que significa, lo que simboliza esa unción, ese acto de ungir como tal que estamos acá, lo bien, que es lo que dice, que lo estamos apartando para el propósito divino, el propósito santo que el Señor tiene para cada persona, para ti, para mí, nuestros seres amados y por tanto nuestra casa. También, ¿verdad? Es decir, que la presencia del Señor está con esta persona. Y como les dije por último, bueno, es que nos estamos entregando por completo, es decir, nos apartamos de todo aquello, el pecado, la palabra pecado, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos nos referimos a aquello todo que nos aparta del Señor. Entonces buscamos de la manera ser santas, santificadas, ser agradables para el Señor y buscamos la manera de entregarnos por completo a su cuidado. La unción aparece en la Biblia a partir de Éxodo, por las instrucciones que le dio el Señor, Dios a Moisés. Y me gustaría que fuéramos, bueno, pero luego les digo acá, denme un momento. También, y déjenme a ver, yo le pregunté a la profe, le digo, profe, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Porque yo la encontré, estaba estudiando y buscando, y se escribe la palabra también. Yo les dije primero Kadash, que significa santificar, consagrar o apartar. Y ahora la palabra Mashach, M-A-S-H-A-J, Mashach, y se pronuncia con la J al final, M-A-S-H-A-J. Mashach es en hebreo y significa ungir. Gracias, Katherine. Ahí lo está escribiendo aquí en el chat. Eso es lo que significa un ungir. Y de esta palabra que ustedes acaban de escribir o ver acá, de esta misma palabra viene el término Mesías, porque el Mesías significa el ungido. Así que de esta palabra, Mashach, proviene el término Mesías. Si alguien, por favor, puede buscar Éxodo 30, versículo 22 al 29, por favor. Éxodo 30, 22 al 29. Y si alguien lo quiere leer, y si hay dos versiones distintas, por favor, si alguien lee y si hay una versión distinta, por favor, también habla su micrófono y nada más dígame acá que quiera leer la palabra del Señor y por favor, eh, continuamos. Éxodo, ¿qué, perdón? Éxodo 30, 22 al 29, por favor. Amén. ¿Gusta que lo lea? Sí, solo disculpen, antes de leer eso, o puede, señora Vicky, se puede ir un capítulo atrás, Éxodo 29, 7, porque eso es lo que les quería decir. Éxodo Ok. 29, 7 nos habla de la instrucción que le da Dios a Moisés para consagrar a los sacerdotes y apartarlos para él. Es Éxodo 29, 7 primero, y después vamos al siguiente capítulo, por favor. Ok, ok. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amén. Ahora, por favor, Ahora Éxodo 30, 30, 22, 22 al 29, ¿verdad? por favor. Dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es, 250 de cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, un hijín. Y harás de el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador,
será el aceite de la unción santa. Amén. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaré en ellos será santificado. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, señora Vicky. ¿Alguien quiere leer una versión distinta, señora Vicky? Para que nos pueda, si ya no habían alcanzado a buscar la porción de la palabra, por favor, alguien más la puede leer. Éxodo 30, 22 al 29, por favor. Señora Mónica, por favor. Éxodo 30, del 22 al 29, en mi versión Dios habla hoy, dice: el aceite de consagrar es el título, y dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de casia, pesado según el peso oficial del santuario, y 3,5 litros de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite sano de consagrar. De la misma manera, en un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar, y deberás derramarlo sobre la tierra del encuentro, el cofre del pacto, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la palangana con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Cualquier cosa que las toque quedará consagrada. Amén. 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 Gracias, gracias, señora Mónica. Así que, Gracias. bueno, acá entendemos, ¿verdad? Aquí empezamos a ver en Éxodo cómo el Señor daba las instrucciones a Moisés para ungir, ¿verdad? Aquí podemos ver los elementos con los que se usaba para hacer esa unción, ¿verdad? Las especies y los aromas que él quería que se usara. El Señor es un Señor de detalles, así que no era un simple entre comillas, ¿verdad? Porque el aceite como tal tiene un olor, un aroma, un sabor, una consistencia ya por sí misma, pero acá poniéndole unas especias y que tuviera algo muy específico, él daba instrucciones acá de cómo debía ser este aceite. Y como bien les decía, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento, aquí es donde podemos ver cómo la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Nos aparece en el Antiguo Testamento la unción y culmina en el Nuevo Testamento con Jesucristo, que Él es el ungido. Y ya vamos a ir para allá. Pero para mí es muy importante que entendamos esto. Y si alguien, por favor, puede leer después versículo 30 y 31, que seguimos ahí, porque aquí no solo nos hablaba de consagrar las cosas, ¿verdad? Con lo que tenía que usar, sino también que consagrar a Aarón y a sus hijos. Versículo 30 y 31. Ahí mismo en este capítulo, Éxodo 30, 30 y 31, por favor. ¿Se lo leo? Por favor. Dice: derrama también de este aceite sobre Aarón y sus hijos, para consagrarlos como mis sacerdotes, y di a los israelitas lo siguiente: a través de los siglos, este será mi aceite santo de consagrar. Amén. Amén. Y por último, versículo 33. Sáltese ahí al versículo 33, por favor, señora Mónica.
Un placer. Dice, si alguien prepara un aceite igual a este o lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado de entre su gente. Amén. Bueno, pues acá también nos daba instrucciones específicas que el hacer este aceite para ungir era específicamente para consagrar, para santificar y apartar para Dios. Y acá, ¿verdad? Nos da a entender claramente que utilizar este aceite para cualquier otro fin era una ofensa para el Señor y era era cortado, apartado de la comunidad. Eso como tal. Ahora bien, cuando en la palabra del Señor, ¿verdad? Hablando, empezamos a ver acá con Aarón, ¿verdad? Que aquí nos dice cómo es que él también usó este aceite para ungir a sus escogidos. También podemos ir a la palabra del Señor y saber un poquito de David. Cuando David era un joven pastor, Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, que lo ungiera para que se convirtiera en el rey de Israel. Es decir, a través de esa unción podemos ver que volvemos al inicio, lo que les decía yo, era dedicarlo al Señor, era apartarlo. ¿Por qué? Porque era para un propósito santo, para un propósito divino. ¿Alguien, por favor, puede leer 1 Samuel 16:3? Y después del versículo 3, saltarnos al 13, por favor. 1 Samuel 16:3, 13. Amén. Por favor, señora Blanca. De la primera de Samuel 16:3. Por favor. Dice, ve, ¿dónde estoy? Dice, llevaba una ternera y dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mí servicio a quien yo te digo. Amén. Ese es el 3. Por favor. Ahora el 13, por favor. 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Amén. 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 Gracias, señora Blanca. Bueno, acá, como les decía, ¿verdad? El aceite nos dice que es ser apartado para los propósitos divino del Señor. Y acá, en este versículo, nos corrobora lo que les decía, que la presencia de Dios está con la persona. Y eso es lo que nos dice acá, que se hizo con David. Y me gustaría que alguien, por favor, busque Salmos 89:20. Y este versículo, quiero que usted lo haga suyo. O sea, de ahí, donde dice ahí el nombre, quiero que alguien lo lea, pero que lo haga suyo. Salmo 89:20. Salmo 89, 20. ¿Se los leo? Por favor. Salmo 89, 20 dice, he encontrado a mi siervo David, con mi aceite consagrado lo he designado rey. Amén. Yo tengo Amén. esta versión que dice, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Por eso yo Amén. decía, ahí donde dice David, ponga su nombre, ponga el nombre de sus hijos. Qué hermoso. Hallé a David, mi siervo, Salmo 89:20. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Esto es una profecía por fe. Bueno, nosotros acá nos apoderamos de la palabra y desde aquí encontramos verdades, promesas del Señor que nos enseña cómo el Señor nos aparta, porque todas las que estamos acá somos apartadas para el Señor, en el nombre de Jesús.
Así que, Amén. por supuesto, ¿verdad? Antes, así como les dije, ¿verdad? Antes de David, el Señor ya había ordenado a Moisés que consagrara a Aarón, a sus hijos como sacerdotes. Eso lo acabamos de leer. De nuevo, ¿verdad? También hablando un poco más del rey David, el muy afamado, el muy conocido Salmos 23, hay una porción de la palabra, Salmos 23, 5, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acá me puedo imaginar a David, ¿verdad? Recordando ese momento de la unción que hizo Samuel, pero lo recordaba de tal manera que aquí el rey David se describe a sí mismo como un invitado distinguido a la mesa del Señor, algo que nosotras también podemos tener siempre presente. Esta práctica de ungir, ¿verdad? Con aceite, era, en aquellos tiempos también era algo de la cultura de Israel como un acto de honor a un invitado a la casa a cenar, ¿verdad? Sí, era una práctica con aceite a un invitado a su casa. Y eso lo volvemos a ver en los evangelios. Esto es lo que les estoy hablando de esa práctica de ungir y de hacer a un invitado a nuestra casa como algo de honor. Lo volvemos a ver en los evangelios. Está en Lucas 7:46, en Marcos 14:3-9, por si alguien lo está anotando, y Juan 2:3. Lucas, aquí vamos a anotar, aquí me están ayudando a anotar, Lucas 7:46, Marcos 14:3-9 y Juan 12:3. Estas referencias bíblicas, como les digo, ¿verdad? Era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento como parte de honrar a las personas que llegaban a una mesa a cenar, tal y como lo decía David en Salmos 23. Pero esta práctica también la vemos en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Ahora bien, acá. Así que yo ya les dije acá un poquito de qué es la unción, ¿verdad? Vamos entendiendo qué es la unción, cuándo se llevó a cabo, que dónde es, ¿verdad? Cuándo es que se empezó, ¿verdad? O dónde es que se llevaba a cabo. Ahora bien, yo les quiero hablar un poquito acerca, ya yéndonos al Nuevo Testamento. Denme un momento acá que tengo acá está. Al inicio de su ministerio, ¿verdad? Ya estamos acá hablando, las estoy llevando del Antiguo Testamento para corroborar lo que dice la palabra del Señor, pero al mismo tiempo también quiero que vayamos, un momento que quiero silenciar por un momento acá. Pero en el Nuevo Testamento lo que les quiero mostrar es que al inicio del ministerio de Jesús, él mismo dijo, el Espíritu, yo voy a leer esta cita bíblica, Lucas 4:18, se las voy a leer. Lucas 4:18. Jesús declaró, y eso fue en el tiempo de su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Eso, como bien les dije, está en Lucas 4:18, donde también esta misma cita bíblica la vemos como referencia en Isaías 61:1. Aquí, ¿verdad? Cuando le estoy diciendo esta cita de Isaías 61:1, es que Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo que él estuvo acá en esta tierra, en su ministerio, él cumplió la profecía que se había dicho en el Antiguo Testamento, en Isaías 61:1. Y esa profecía, ¿verdad? Tal cual como el ungido, el Mesías elegido. Demostró su unción por medio de milagros que realizó y la vida que sacrificó como Salvador del mundo. Así que esa unción, ¿verdad? Que la vemos, ese poder que él tenía, donde él estaba apartado, consagrado
como hijo del Señor, lo podemos ver en los evangelios, ¿verdad? La vida de Jesús en los evangelios, como la unción de su Padre estaba sobre él. Y algo que es muy importante para mí para poder entender la unción es que nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? También entendamos que nosotras como cristianas, creyentes, seguidoras de Cristo, somos hoy día ungidas. ¿Por cómo o por qué? Por medio de Jesucristo. Aquellos que reciben, se recibe por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere leer, por favor, Primera de Juan 2:20? Primera de Juan 2:20. Amén. Por favor, señora Vicky. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Amén. En otras palabras, a quienes ya recibimos al Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotras venimos a ser parte de Cristo, estamos apartadas para el Señor. Y es así por el Espíritu Santo que nosotras somos ungidas. Así que no se trata de esta unción, ¿verdad? Lo que estamos hablando en esta porción de la palabra, esta unción no se expresa a través de una ceremonia externa, sino participando por el don del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, ¿verdad? En el momento que nosotros voluntariamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros aquí en este acto de fe, ¿verdad? Los creyentes, o sea, la persona recibe al Espíritu Santo y se une a Cristo. Señora Angélica, quería compartir algo. Sí, quisiera compartirles la versión de mi Biblia de este versículo que está muy interesante. Claro. Es Primera de Juan 2:20, y la mía dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. O sea, es un punto diferente, pero como que se entiende también muy bien. Era la que quería compartir. Sí, gracias, Urania. No, claro que sí, señora Angélica. Gracias, gracias. De nada. Así que acá, como bien dice esta cita bíblica, ¿verdad? Nos hace mención de que nosotros recibimos la unción de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí, ¿verdad? Yo asumo que todas ya recibimos a Cristo, que es que hay que recibir a Cristo. ¿Qué es esa oración de fe? Pues es, claro, una oración de fe, confirmando nuestra fe, ¿verdad? Que se hace de una manera voluntaria. No, de aquí no estamos hablando de religión ni nada por el estilo, sino asumo. Y si alguien todavía no ha recibido a Cristo, por favor, compártalo aquí en el chat para que al final nosotros podamos hacer esa oración de fe. Y como bien digo, para mí era muy importante entender que claro está como este acto de fe de ungir nuestra casa y a nuestros seres amados, y que vayamos entendiendo el concepto bíblico de lo que es ungir, sepamos y entendamos que a todas aquellas que ya recibimos a Cristo somos ungidas por medio del Espíritu Santo. Así que eso es lo más importante, que el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús, antes de partir, nos dejó, como Él dijo al Consolador, a quien nos iba a apartar, ¿verdad? Del Señor. Y es esto que habla del Espíritu Santo. Ahora bien, entrando en profundidad con este tema de que miren, este tema es maravilloso conocerlo, y lo que más me maravilla de esto es que lo podemos comprobar. Todo lo que vamos estudiando y hablando lo vamos comprobando con la palabra del Señor. Ahora bien, acá miren, dice, es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que tú voluntariamente estás no solo voluntariamente, estás con ese deseo de que tu casa sea apartada para el Señor, sea consagrada para el Señor. Dice acá algo muy importante,
es muy importante que tú entregues tu casa, ¿verdad? Alguien pues también puede estar hablando de un negocio. Dice, y esto es un acto de especial de consagración, de dedicación. Nosotros como siervas escogidas de Dios, nuestras casas, nuestro lugar de estar, nuestra familia, deben ser, y escuchen bien esto, no es solo una cuestión de que nosotros hoy digamos, bueno, voy a consagrar, voy a apartar mi casa, sino que estemos entendidas de lo que es el acto de ungir. Y escuchen esto. Nosotras como siervas escogidas de Dios, nuestras casas, nuestras familias, y específicamente hablando de la casa, dice acá, deben ser embajadas de paz, dedicadas a honrar a Dios, lugares de paz y de luz y de refugio. Lo voy a volver a repetir. Cuando estás con ese deseo, asimismo tú tienes que buscar que en cada rincón, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, tu casa debe ser una embajada de paz, dedicada a honrar a Dios, un lugar de paz y de luz, un lugar de refugio. Y aquí dice, lugares ungidos por Dios y llenos de la presencia del Espíritu Santo, donde el enemigo no puede entrar. En esto, ahí es donde interviene nuestra conversación con el Señor, donde le preguntemos, ¿dónde estamos dejando entrar al enemigo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestra forma de actuar? ¿Cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo es que nosotros de verdad honramos cada día al Señor en nuestra casa? Así que si tenemos todo ese deseo de, de consagrar a nuestra casa al Señor, tenemos que ser también eh, eh, muy sabias y entendidas de lo que estamos haciendo. No es solo apartar y decir voy a ungir mi casa con aceite y la profe creo que lo va a decir mañana, no es de echar un bote de aceite en las paredes y todo eso, porque eso no es. El aceite solo es un elemento y ahorita vamos a ir a eso. Pero así tal cual cuando nosotros tenemos ese deseo y encontré algo la oración de Salomón. Me gustaría que por favor vayamos a Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 23 al 30. Primera de Reyes 8, 23, 30. Esta referencia es cuando Salomón dedicó el templo y los demás edificios a Dios. Y es maravilloso, y voy a tomar yo también mi palabra acá, la Biblia, porque yo eso hoy antes de empezar fui que encontré esta porción de la palabra y me maravillé al saber cómo la oración, y si ustedes pueden leer todo este capítulo, Primera de Reyes capítulo 8, léanlo en casa, porque la forma en cómo ora, de mí acá lo voy a buscar también, en cómo ora y cómo dedica Salomón su casa. ¿Alguien lo encuentra ahí para poder leerlo, por favor? Por favor, sí, adelante, tía Lilian. No, es que no alcanzo a leer. Ok, yo pensé que si no hay problema. ¿Alguien Yo, más? Urania, Por favor, Jessica, sí. dice, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre. Este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste, sí, tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú, lo has hecho. Nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos por altos que sean no pueden contenerte, mucho menos este templo que ha construido. Sin embargo, Señor, mi Dios,
atiende a la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Amén. Amén. Y continúa esta oración, como yo le digo, esta oración de Salomón continúa hasta el versículo 53, me parece, sí, hasta el 53. Y la forma en que él aquí dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y continúa. Esta oración me parece un ejemplo, una forma en que nosotros podemos hacer esta oración nuestra. Ese templo del que hablaba Salomón, pues este templo, nuestra casa, este lugar de estar. También pedirle al Señor que sea, como bien les dije, una embajada de paz, una embajada de luz y de refugio. Es muy importante que nos sepamos eso. Y acá dice lo siguiente acá. Nuestra motivación a la hora de ungir debe ser el Padre quien reine en tu casa. Esa debe Amén. ser tu motivación. Que sea el Señor de tu casa el que reine en ese lugar. En otras palabras, decirle al Señor, es tuya, es todo lo que está acá, es tuyo, te pertenece, todo lo mío es tuyo, te dedico mi casa, te dedico mi familia, te dedico mis hijos, todo. En el lugar que nosotras decidamos consagrar, ¿verdad? Es donde le estamos diciendo, te voy a servir, te voy a honrar. Vuelvo e insisto, es muy importante y gracias Jessica por leer esta porción de la palabra. Cuando estamos conscientes de saber el significado de ungir, de que queremos ungir, tenemos que tener ese conocimiento y estar sabidas que estamos diciéndole al Señor que le vamos a servir dentro, fuera de nuestra casa y que le vamos a honrar, que estás apartando tu lugar de estar, a tu familia, al Señor. Y dice acá, ¿verdad? Y continúa acá diciendo, es decirle al Señor que lo vas a hacer para andar en integridad, para andar, ser agradable ante los ojos del Señor. Que tú digas que tu casa será una embajada para su reino y un refugio para todos los que vayan ahí. Esa puede ser un ejemplo de oración a la hora que tú consagres tu casa. ¿Me puedes dar lo que estamos leyendo, Urania, por favor? Claro que sí, es Primera de Reyes, capítulo 8, y Gracias. comienza en el versículo 23 hasta el 53. Pero si pueden leer todo el capítulo, Primera de Reyes, capítulo 8, por favor, léanlo. Que es maravillosa esta oración de Salomón, cómo es que dedica este templo. Ahora bien, Es que yo sí, perdón. lo alcanzo, es que no he comprado mis lentes para leer de cerca y me cuesta. Y No hay estoy problema, buscando aquí. está bien, Gracias. con todo gusto. ¿Alguien más, por favor, puede buscar Segunda de Crónicas, capítulo 7? Y la razón es porque acá es la respuesta de Dios a esa oración de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11 al 16. Segunda de Crónicas 7, 11, 16.
Lo tengo. Por favor. Dice, así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas para plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Amén. Amén. Miren qué hermoso. Amén. Como el Señor ahí le contesta. Cuando dice acá que ese lugar, que ese templo, está hablando de tu casa. Está hablando de tu casa y de la mía. Denme un segundo que me está diciendo acá que debo cargar esto, perdón. Perdón. Miren qué maravilla poder encontrar en la palabra del Señor, como esa oración que el mismo Salomón hizo fue contestada. ¿Quién de nosotras no queremos que el Señor diga eso para cada una de nuestras casas? Nuestras casas deben ser verdaderas embajadas de su reino, lugares donde Dios habita, donde Dios es exaltado, donde Dios es glorificado todo el tiempo. Tu casa y la mía deben ser lugares donde viven los embajadores del reino de Dios, llenas de la presencia de Dios. Ahora bien, pues así justamente como vamos acá entrando a saber más de cómo, eh, de cómo ungir nuestra casa, yo te quiero decir aquí de que tu casa, tu familia son llamados a representar a Dios acá en la tierra. Si estás acá no es por casualidad, no es por algo. El Señor puso ese deseo en tu corazón para estar acá en esta tarde. Tu familia, por fe, por esa fe que tienes, está apartada para el Señor. Tú, tu casa están apartadas para el Señor. Y esa es que sea nuestra oración, nuestro deseo. Es por eso que estamos acá. Y acá continúa diciendo esta enseñanza. Y como decía acá en esta porción de la palabra, lo primero que debemos hacer nosotras cuando estamos ya sabidas de lo que es lo que es ungir, lo que representa, lo que hay que hacer, bueno, pues lo primero, después de sabiendo todo, de saber todo esto, es ponerse a cuentas con el Señor. Es muy importante donde nosotras reconozcamos nuestras faltas, donde hemos deshonrado a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de ser y sobre todo en nuestra casa, donde todo que nosotras podamos llevar, ir al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados. Pedirle a Dios que nos perdone, acá eso es algo muy importante, nuestras ofensas. Y de la misma manera también nosotros poder perdonar cualquier ofensa que haya en nuestra contra o haya sido en nuestra contra. En otras palabras, nosotros no solo venimos a poner a cuentas con el Señor, sino también pedirle a Dios que nos limpie con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús tiene mucho poder. Es la que tiene un poder sobre nuestra vida, sobre los nuestros. Ahora bien, cuando estamos hablando, ¿verdad? Cuando en la palabra de Dios, en este manual de vida que tenemos
como nuestra guía, la palabra escrita del Señor, nosotros entendemos y sabemos lo importante que es confesar nuestras faltas, ponernos a cuentas, como bien dije, pero segundo, también es reconocer nuestra posición y nuestra autoridad en Cristo Jesús. Para eso alguien puede leer Mateo 16:19. Y mientras alguien lo busca y lo lee, vamos entendiendo que si primero estamos viendo que en el Antiguo Testamento cuál era la razón para que se ungía, cómo se hacía, qué elementos usaban, y de ahí nosotras entendemos que en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesucristo estuvo acá y en ese ministerio que Él dio y nos habla del Espíritu Santo, nos hace entender que como creyentes no solo somos ungidos a través del Espíritu Santo, sino que también tenemos una autoridad en Cristo Jesús. Mateo 16:19. Y van a ser dos versículos más. Mateo 16:19 le dije y después Efesios 1:22-23. Por si alguien busca uno y alguien lee uno u otro, Efesios 1:22-23. Yo ya tengo el Mateo 16:19. Perfecto, gracias Jessica. Solo antes de que inicie dije Mateo 16:19 y Efesios 1:22-23. Gracias Jessica, por favor. Ujú. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Amén. ¿Alguien tiene Efesios 1:22-23? Yo lo tengo, Por favor, Yasania. sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ahora bien, por favor, ¿alguien puede leer 2 Corintios 10:4-5? Estas citas bíblicas, la razón por la que pido su apoyo en esto es para que acá todas participemos, estemos ahí. Primero les dije Mateo 16:19, Efesios 1:22-23 y por último, 2 Corintios 10:4-5. Esto nos hace reconocer nuestra posición y autoridad en Cristo. Y es por eso es que aquí es donde el Señor ya nos da esa autoridad para ungir en su nombre y consagrar nuestra casa y nuestra familia para Él. Segunda, ¿qué era más? 2 Corintios 10:4-5, por favor. Ya, amén. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Destruimos el orgullo y las ideas de los que impiden a la gente conocer a Dios. Hacemos que la gente cambie esas ideas por ideas que agraden a Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues estas tres citas bíblicas, por decirle algunas, nos muestra, ¿verdad?, cómo tenemos esa posición y autoridad en Cristo Jesús para poder ungir en su nombre, nombre de Jesús, y activar el poder de la armadura de Dios a la hora de ungiendo esta casa. Y yo les decía a mitad de esta enseñanza que el aceite como tal, ¿verdad?, no es una sustancia mágica. Simplemente es un símbolo de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Incluso aquí la profe mañana nos dirá, cualquier aceite se puede utilizar. No necesariamente tiene que ser de oliva. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotras estamos con con nuestro acto de fe y ese deseo nuevamente de apartar y consagrar al Señor, nosotros pedimos a través, ¿verdad?, como este elemento, ¿verdad?, que usamos para nuestra casa, para apartar nuestra casa, le pedimos la presencia y protección de los ángeles sobre nuestra casa.
Y es ahí como vamos nosotros a través de una oración, de una intercesión divina que le pedimos al Señor que nos cubra con su preciosa sangre, que nosotros vamos comprendiendo. Y miren acá, yo encontré justamente, les voy a leer lo que dice acá. La Biblia dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios es Jesucristo mismo, que viene a morar y acampar alrededor de la casa de sus hijos para ayudarlos y para defenderlos. Él es el buen pastor que nunca está lejos de sus ovejas. Aquí te está hablando a ti y a mí. Él está velando que ningún oso o lobo venga y nos lastime. Tenemos esa maravillosa seguridad como hijos, hijas de Dios, que tenemos su especial protección continuamente sobre nuestras vidas. Esa es la maravilla de saber, como lo dice en Zacarías 2:5. Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Si tienes la oportunidad, este versículo también decláralo sobre tu casa. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré un muro de fuego en derredor, dice esta versión, de ellos, y mostraré mi gloria por medio de ellos. Esta es una maravillosa y poderosa promesa del Señor para ti y para mí, que nos da la seguridad que ninguna fuerza del enemigo puede pasar a través de nuestra casa, ¿verdad? Que Él pone un vallado de protección sobre nuestra casa, que nuestra casa, nuestra vida, nuestros seres amados están rodeados de la presencia de Dios y que no debemos nada que temer. Como Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está como un poderoso gigante, también lo dice en Jeremías. Y antes, ¿verdad? O sea, de cuando estamos hablando de primero, yo les vine a decir, ¿verdad? Primero es orar, ponernos a cuentas con el Señor, pedir su intervención. Segundo, lo segundo sería y también importante es pedirle al Señor que nos revele si hay una contaminación espiritual. Y esto, aunque es bastante profundo también, cuando se habla de la contaminación espiritual, bueno, estamos hablando de todo aquello que le dé primer lugar a todo lo demás y no al Señor. En otras palabras, que el lugar donde nosotras habitamos sea lugar de idolatría, ya que tal cual dice, de donde haya ocultismo o violencia. Y a mí ya me llamó bastante la atención porque podemos entender esto, ¿qué es aquello que nos aparta del Señor? Porque quizá también nosotras estamos con esa disposición para apartarnos y apartar nuestra casa para el Señor. Pero ¿qué es lo que alrededor de nosotros, de lo que hay dentro de nuestra casa, nos sigue apartando del Señor? Cuando hay una connotación espiritual o lo que le llamamos una contaminación espiritual. Y quiero leerles directamente lo que dice acá. Tenemos que ver, ¿verdad? Y eso se hace a través de la oración. Eso se hace a través de que el Señor nos dé ese discernimiento para poder comprender qué es todo aquello, cuando se habla de objetos, de todo aquello, incluso la música, lo que vemos en la televisión. Dice que si el lugar donde estamos ha sido un lugar de idolatría, ocultismo o de violencia. Por eso dice acá, debemos pedirle a Dios que nos revele y nos ayude a discernir y a echar fuera todo aquello que no le pertenece al Señor. Como bien leímos en los versículos anteriores, nosotros tenemos esa autoridad para poder no solo cuando nosotros estamos atando, ¿verdad? La palabra del Señor, nosotros atamos y desatamos. Desatamos las bendiciones de los cielos y atamos todo aquello que no provenga del Señor.
y como tal tenemos esa autoridad, ¿verdad? No se trata de gritar en las habitaciones o algo, sino con esa autoridad, con esa, con la autoridad que el Señor nos ha dado para avanzar alrededor de nuestra casa o a la hora que estemos ungiendo nuestra familia. Pedir y orar al Señor que, ¿verdad? Sean los ángeles que nos protejan en el nombre. Todo lo que hagamos cuando a la hora de ungir, todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Y dice acá, cuando nosotros estamos sabiendo, ¿verdad? De que queremos apartar todo para el Señor, tenemos que, dice acá, con el propósito, incluso, perdón, acá, porque yo subrayé lo más relevante acá. Y estoy hablando como de manera general porque ya la parte de en cómo ungir quiero dejársela a la profe y si ustedes tienen dudas, preguntas, todo eso, para cómo hacerlo específicamente, eso ya se lo quiero dejar a la profe como tal. Pero esto que estamos hablando cuando hablamos de contaminación espiritual, estamos hablando de todo lo que se ve, de todo lo que se escucha, de todo lo que se puede tener, porque incluso, ¿verdad? En la palabra de Dios está todo aquello que tiene una contaminación espiritual. Obviamente estamos hablando de lo malo, del enemigo, eso es considerado y está en la palabra de Dios como un anatema, que todo aquello que tenga una connotación espiritual maligna. Y acá, ¿verdad? Dice, es importante tener celo por limpiar la casa de Dios. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 7:26, por favor? Deuteronomio 7:26. ¿Se lo leo? Por favor. Deuteronomio 7:26 dice, por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Eso está destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable. Amén. Gracias. Ahora alguien puede buscar Josué 7:11-13. Josué 7:11-13. Lo tengo. Por favor. Dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de que prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para él. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Sí, los Amén. estorbos. Bueno, pues acá nos está hablando, ¿verdad? Empecemos, yo siempre lo digo, he entendido
por la gracia que el Señor me ha dado y por esa misma gracia les comparto que todo comienza desde el corazón, claro está. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Qué está en nosotros? Que eso todo es lo que debemos desechar. Es muy importante que así como vamos a ver y observar todo lo que pueda apartarnos del Señor, hablando de objetos, que ahorita les voy a dar algunas cosas que dicen acá como ejemplos. Empecemos por nuestro corazón, la actitud y la forma en que está nuestro corazón. Pero cuando dice acá que estamos con esa decisión de consagrar, apartar para el Señor nuestra casa, ¿verdad? Dice acá, es importante tener un celo por limpiar la casa de Dios, tu casa y la mía. Y acá dice, ¿verdad? Debemos sacar fuera todo objeto o adorno que pueda ser de origen maligno, lo que es conocido en la palabra como un anatema, ¿verdad? Dice acá, pueden ser incluso reliquias familiares, ¿verdad? Películas de terror, películas pornográficas, libros de filosofías, de ocultismo, incluso, ¿verdad? Todos símbolos de nueva era, habla acá. Y todo aquello, ¿verdad? Que pueda tener, que haya idolatría. Todo eso nosotros tenemos que tener una minuciosa oración con nuestro Padre. No estoy diciendo que ahora vayan y ustedes empiecen a limpiar, no. Tengan la sabiduría y el discernimiento del Señor de decir por dónde empiezo, que todo esto que es. Y eso es a través de esa comunión con nuestro Padre. Todas estas cosas, ¿verdad? Algunos ejemplos que les di, ¿verdad? En símbolos de la nueva era hay muchas cosas. Eh, Acá hablan incluso de calaveras, dragones, habla de cosas que representan cosas sensuales, de violencia, de uso de drogas. Todo eso, dice acá, es considerado bajo la palabra del Señor como un anatema. Estas cosas, ¿verdad? Son puertas abiertas y atraen al maligno. Por más indefensas que las veamos, por eso es que nosotros debemos pedirle al Señor discernimiento. Y acá dice, hay que saber discernir. Hay objetos que parecen inocentes, pero pueden no serlo. Debemos ser muy sabias y prudentes y de ninguna manera asustar a nuestros familiares, a los que no son cristianos, por supuesto. Dice acá, si tu pareja o hijos tienen algunas cosas que vemos que no son malas, se debe explicar con mucha prudencia y sabiduría. Y si ellos desean entregarlo voluntariamente, está bien. No podemos ir a obligar, no podemos. ¿Por qué? Porque acá es lo importante. Debemos respetar. Eso no podemos quitárselos a la fuerza. Eso debemos ponerlo en oración para que sea Dios quien los convenza. El Señor es bueno y lo hará. Usar, como dice acá, la violencia o la cuestión del desacuerdo nada más nos podrá traer problemas familiares y es todo lo contrario que queremos. Convicción en el corazón. Amén. Así es. Esto no se hace ni a gritos ni a pleitos, sino por el poder y el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y su preciosa sangre. Es a través de la oración que nosotros con esa sabiduría, con esa prudencia, vuelvo y digo, de la sana doctrina, llevando todo, ¿verdad? A la palabra de Dios en esas conversaciones que podamos tener, decir, bueno, no soy yo y eso lo considero. Y de una u otra manera, pues nosotros poder tener entendido todo aquello que nos aparta del Señor. Así que, en otras palabras, y ya concluyendo, por si hay preguntas y si algunas no las puedo responder, pues las ponemos para mañana. Si hay algo que quieran compartir, ¿verdad? Lo hacemos. En otras palabras, cuando nosotras estamos entendiendo el principio, ¿verdad? Los principios de la unción, lo que significa todo esto que viene de la palabra del Señor, nosotros estamos diciendo a través de este acto, de ungir este acto por fe, que tu casa es linaje nuevo y escogido para Dios. Que tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tu futura pareja, no sea por quien tienes en alrededor, son ministros del Señor. Que tú por esa fe los apartas
los apartas del camino, de los caminos del mundo para ser llevado al camino del Señor. Y es así, con esa fe, que nosotros debemos perseverar, orar por nuestra casa. Y como digo, para mí era muy importante tener esta introducción de saber. Y yo sé que la profe nos irá a profundizar más en este tema, aunque, ¿cómo decir? Platicamos de qué es lo que iba a dar una cada una, dejamos libre en que sea el Espíritu Santo que nos dirigiera en la enseñanza, y así tal cual lo hará la profe en el nombre de Jesús. Para mí era muy importante que conozcamos primero, ¿verdad? El principio de cómo es, de dónde viene la unción, saber que nosotras somos ungidas por medio de Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo. Y cómo llevar este acto de ungir a nuestra casa, y todo aquello que no provenga de Él, todo aquello que le pueda estorbar, que solo se hace a través de la revelación de la palabra de Dios, es que nosotros podemos hacerlo. Señora Angélica, sí, por favor. Sí, gracias. Nada más 2 minutos. Está hermoso el tema y es muy importante que tengamos conciencia bien definida y bien ubicada de lo que es la unción. Y con todo gusto en esta tarde les comparto lo que saqué yo de significado de lo que es la unción. Precisamente en mi congregación estamos llevando en el discipulado un libro que se llama En la búsqueda de Dios, y nos habla de la diferencia de lo que es la unción y lo que es la gloria de Dios. Y entonces, arrastrando un poquito el tema para esta plática de esta tarde, les comparto lo que yo encontré como lo que es la unción. Dice, la unción de Dios es la gracia y el poder de Dios que permite a las personas cumplir su propósito en la vida. En la Biblia, la unción se representa como la acción de derramar o frotar aceite sobre alguien o algo. La unción de Dios se manifiesta de diferentes formas, como decías también tú al principio. La consagración. En el Antiguo Testamento, la unción se usaba para consagrar a reyes y sacerdotes. La santificación. La unción simboliza que la persona está dotada con el Espíritu de Dios para cumplir una responsabilidad. Es también como equipamiento. La unción es una señal de que Dios está preparando a la persona para cumplir una tarea. La liberación también puede ser también con la unción, y se puede liberar a la persona de cargas, yugos y opresiones. Y también la unción puede dar un consuelo. Dice, la unción puede brindar consuelo, paz, coraje y perdón de pecados. Dice, como referencia, en la religión católica, la unción de los enfermos es un sacramento que se realiza con óleo sagrado a los fieles que están muy enfermos. Hemos oído siempre, ¿no? Que también, ya vino el Padre a darle los santos óleos a la persona que está mala, ¿no? Bueno, eso podría ser también un ejemplo y una referencia. Luego dice aquí, a ver, permítame tantito. Dice, el origen de la unción viene de una práctica de los pastores para proteger las orejas de las ovejas. La lana se hacía resbaladiza y así los piojos y otros insectos ya no se podían hacer sus madrigueras en la piel de las ovejas. A partir también de ahí viene un poquito lo de la unción. Luego dice, la unción llegó a ser símbolo de la bendición, la protección y el empoderamiento. En tiempos bíblicos, la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de las personas. Acabamos también de ver la vida de David, que también David fue ungido por Dios. Y aquí dice esto también muy importante, que también refrenda lo que estabas comentando, Uri. Dice, la unción no debe ser vista como el aceite de la unción no debe ser vista como una poción mágica. O sea, no es el elemento del aceite, precisamente lo que es lo mágico. No, el aceite mismo no tiene ningún poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. Como decías, también puede ser aceite de oliva, o el que tengamos a la mano, a lo mejor aceite de bebé o el de girasol, no sé.
Otro significado de ungido es escogido, también refiriendo a lo que decías al principio. Todas, una vez que recibimos a Cristo en el corazón y que nos convertimos en sus discípulas, estamos ungidas por el Espíritu Santo. Y aquí están los ejemplos. Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Después de dejar Jesús la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Por eso estamos ungidas nosotros. Y ahora todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específicos, que es promover el reino de Dios, el que nos confirma en Cristo y el que nos escogió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Y volvemos también aquí, refrenda el versículo que hablábamos de las armas espirituales. Entonces, pues, se me hizo muy propicio comentarles esto y compartírselos, porque como que da también como que un esquema un poco más generalizado de qué es lo que es la unción. Gracias, chicas, muy amables. No, gracias a usted, Angélica. Mi madre hermosa, ¿cómo se llama el libro? Se llama En la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. El autor es Tommy Tenney o Tiney. Y también lo pueden buscar así, está en audiolibro también, si quieren, para que no gasten, están por capítulos, el 1, 2, 3, son poquitos capítulos, son como 11. Pues búsquenlo en YouTube, se van poniendo sus audios del libro y está muy interesante. Entonces aquí nos explica la diferencia de lo que es la gloria de Dios y la unción de Dios. Entonces, Perfecto. viendo el tema que estamos viendo ahorita, quise compartirles esto. Adelante, Gracias. chicas, gracias. No, gracias a usted. Muy importante ese aporte porque, como bien dice, nos resume, nos dice de manera breve lo que hemos aprendido en esta noche. Y otra cosa, solo para ya cerrar, y vamos a cerrar en oración, algo que cuando les decía de los anatemas y demás, también acá hay una exhortación, ¿verdad? De todo aquello que contamina nuestra casa es para que nos proteja del maligno como tal. También dice acá, es apropiado, si bien por la sabiduría y discernimiento por parte de Dios, ungir nuestros instrumentos de trabajo, ¿verdad? Puede ser, o en casa, la televisión, la computadora, ¿para qué? Y dice acá, con el propósito de consagrarlos y pedirle al Altísimo que rompa toda influencia que venga del enemigo. O sea, todo aquello que no, ¿para qué? Para que sea el mismo poder. Vamos nuevamente que vamos en esa fe. Y acá dice, ¿verdad? Y esto es cuando hablamos del ungimiento de la familia. Ungirse, por ejemplo, acá habla dice acá, ungirse uno al otro entre esposos para quienes están casados. Y los dos ungir a los hijos. Eso también lo podemos encontrar en Éxodo 28:41, que aunque no lo vamos a leer, aquí hace la referencia. Dice, si solo un cónyuge es creyente, este ungirá a su familia y a sus pertenencias, zapatos, ropa, consagrándolos para Dios, declarando que Jehová cumplirá su propósito en ellos y que ninguna arma forjada en contra de ellos prosperará. Es así como nosotros acá por fe, vuelvo y digo, entonces acá si ambos en casa están en una misma fe, los dos son cristianos, pues los dos, ¿verdad? Le ceden el lugar a su esposo y si no, bien, tú estás ahí en esa casa como esa intercesora, esa luz en tu casa, luz y sal en el mundo, tú lo empiezas a hacer, como vuelvo y repito, declarando que Jehová cumplirá su propósito, tanto en ti como en tu familia, el propósito para el cual el Señor los ha llamado y que ningún arma forjada prosperará en contra de ellos. Y por eso bien decía al final, declarar con fe que tu casa y tú y ahí desde ya clama al Señor y haz esto tu oración, que tú y tu casa servirán al Señor. Son linaje nuevo y escogido del Señor, ministros del Señor, que no se apartarán de los caminos de Dios. Y si algunos están lejos, regresará en el nombre de Jesús. Porque aún si hay seres queridos, hijos que no están ahora en casa, no están lejos, tú por esa fe
con algo que tengas de Él, su nombre, incluso su foto. Vuelvo y digo lo que acaba de decir señora Angélica. No es una pócima mágica, no es, es tu fe. Y es de pedirle, es decirle al Señor, yo te dedico a este hijo tuyo, a tu hijo, tu hija, por fe, que aún lejos te lo consagro, está consagrado para ti, está apartado para ti. Y esa es nuestra fe. Así que demos gracias al Señor, gracias por acompañarnos en esta tarde, a las que por primera vez se conectan. Gracias al Señor por esta enseñanza. Y vuelvo y reitero, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, para que tenga esa confirmación, ¿verdad? De que por el ungido, nosotras somos ungidas por parte del Señor. Y si Amén, no, Señor. pues démosle gracias al Señor. Si aquí hay alguien, levante su mano, abra su micrófono para confirmar su fe. Y si no, demos gracias al Señor. Y nuevamente las espero mañana a la misma hora para que sigamos recibiendo por parte de Dios la enseñanza y cómo guiarnos en este tiempo donde nosotras decidimos entregar a nuestra familia, a nuestra casa, todo aquello que tengamos, sabemos que le pertenece al Señor y si lo queremos dedicar, lo queremos consagrar para Él. Padre amado, gracias te damos por este día, este tiempo que has hecho, Señor, donde todas nos hemos llenado de ti, de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nos regalas tu palabra y nos confirmas los propósitos que tú tienes para cada una de nosotras y nuestras familias, Señor. Señor, como tu palabra dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego. Y es así que anhelamos que tú seas ese muro de fuego, donde no hay nada que nos pueda tocar, ni a nosotros, ni nuestra familia, ni nuestra casa, Señor, sino que tú estás en medio, que tú estás aquí en medio de nosotras, Señor. Señor, donde tú tengas que seguir limpiando nuestros corazones, nuestras casas, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta tarde. Todo aquello que no te glorifica, todo aquello que nos aparta de ti, Señor, muéstranoslo. Habla con nosotros, revélanos todo aquello que no te sirve de nosotros. Para que con este acto de ungir, Señor, por fe, donde estamos voluntariamente deseando y diciendo, lo consagramos para ti, lo apartamos para ti, nos apartamos para ti, mi Señor. No solo para recibir tu bendición, sino para estar cerca de ti. Perdón. Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos has regalado. Y quiero darles un momento ahí, por favor, para que medite, tome ahí un tiempo para darle gracias al Señor, para ponerse a cuentas con Él. Asimismo, Padre amado, seguimos declarando por fe que yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, sí. Amén. Que somos linaje escogido para ti. Ministros tuyos, mi Padre amado. Donde aquellos de nuestras familiares, nuestros seres amados se apartaren de ti. Regresan a ti. Aún estando lejos, ellos vuelven a ti, Señor. Sí. Gracias te damos por tu bendita palabra, por este tiempo que has hecho posible, Señor, para que sigamos aprendiendo.
Te pido, mi Señor, que vayamos a la mente, en la mente y en el corazón esta enseñanza, Señor, y que no solo seamos oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Y todo aquello que nos aparta, Señor, sea el mismo Espíritu Santo, nos hable, redarguya en nuestra vida, en nuestro corazón, para hacer lo que es agradable a ti, mi Padre. Te pido, Señor, de manera especial que bendigas a cada una de mis hermanas acá en esta tarde, donde hemos sido reunidas, Señor, por medio de ti. Nos une tu amor, nos une la fe, nos une esa sed de seguir aprendiendo de ti, mi Padre. Así que te pido bendigas a cada una de mis hermanas en esta tarde, a cada una de las familias representando, a cada una, Padre amado, sea recibiendo tu bendición, tu presencia esté con cada una de nosotras, sus casas, sus familias, sean ungidas a través de tu preciosa sangre, a través de tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre. Llénanos de tu presencia, de tu gozo, de tu amor, podamos ser canales de bendición a otras personas. Gracias, Padre bendito. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Sé tú a través de nuestros sueños revelándonos qué es lo que tú quieres para nuestra vida. ¿Qué es lo que quieres tú que hagamos para complacerte, mi Señor? Te amamos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, Señor, que así sea. Gloria a Dios. Amén, amén. A ver,